Charlas con destacadas personas creadoras de la escena nacional. El Centro Cultural Helénico comparte sus charlas con ejecutantes de la escena nacional. Dirección de escena, vestuario, escenografía, música, dirección de actrices y actores e iluminación. Diseñadores y diseñadoras de las artes escénicas de México y del mundo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Soy Michelle Solano. Este es un episodio más del podcast del Helénico. Tenemos un tema digno de conversación. Estamos empezando el mes de julio y pasó el mes de la diversidad y hubo muchos eventos y hubo muchas cosas. Y el día de hoy, en pleno 2025, la realidad es que a todos nosotros, nosotras, nosotres, nos parece bastante familiar y normal hablar de personas de la diversidad. Estamos perfectamente claros en que hay mucha mayor apertura, en que hay mayor respeto, quizá, no lo sé, menos discriminación, ojalá, espero que sí. Sin embargo, cuando miramos hacia el pasado y cuando hablamos de la historia de las artes escénicas en México, pues sin duda alguna han existido momentos, personas que abrieron brecha, que dedicaron gran parte de su vida y de su obra a generar los espacios, el respeto, la mirada, la visibilidad de mucha de la gente de la comunidad LGBTI y como diría mi querido y muy admirado Tito Vasconcelos y esa sopa de letras. Así que nos hemos reunido esta tarde para platicar con el queridísimo, muy admirado, piedra angular del teatro, del cabaret, de la escena, con muchísimas escenas que yo recuerdo memorables en el cine. Esa sigue en mi mente una de las escenas más bellas de la película Danzón y el creador de eso y de muchas otras cosas más es Tito Vasconcelos, a quien tengo el grandísimo honor de presentarles hoy y de que haya aceptado esta charla. Tito, bienvenido, es un honor para mí. Muchísimas gracias, encantado y muy agradecido de la invitación. Muchas gracias. Y también invitamos a Gabriela Gallardo, tremenda actriz, tremenda impulsora de las artes escénicas, además de su claridad y de su bonito trabajo como actriz. A mí lo que me ha gustado mucho siempre de Gabriela, que la sigo desde hace tiempo y leo con mucha atención lo que escribo, es que siempre tiene una visión muy aguda, al mismo tiempo que cero agresiva, que con un afán de diálogo y de encontrar nuevas ideas que me parece no solamente muy propositivo, sino muy benéfico para el diálogo necesario para los creadores. Así que, Gabriela, muchísimas gracias también por haber aceptado. Es un honor para mí platicar con ustedes dos. Y de antemano quisiera poner con todo mi cariño y con todo mi respeto las siguientes preguntas para empezar a platicar. Y la primera sería, ¿qué tanto ha cambiado en la historia de las artes escénicas en nuestro país? Si lo comparáramos con el México contemporáneo, ¿qué tanto ha cambiado la aceptación y la participación de las personas de la diversidad en las artes escénicas? Yo creo que sí es un cambio significativo porque ahora se puede hablar y podemos tener este podcast y hablarlo y lo podrá ver quien se anime a verlo. Siempre ha sido una carrera underground, ¿no? De supervivencia para las diversidades y los comportamientos que van en contra de los establecidos. Em, ha cambiado a favor en eso, de que se puede hablar. Ahora, de que se hable a que lo comprendan es una diferencia abismal y realmente de nivel atómico, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ahora estamos tolerados de alguna manera. A mí me choca un poco la palabra tolerancia, porque el que tolera se pone en el escalón arriba del tolerado, ¿no? Entonces, yo te tolero. No, yo sí seguiré impulsando el asunto del respeto, ¿no?
uno puede ser tolerante o intolerante a la lactosa, a algunas otras cosas que te provoquen malestares, pero el asunto de que nos toleren, yo no soy intolerante con la tolerancia. Entonces, me parece que hay que seguir hablando, que hay que seguirnos mostrando y que hay que hablar y ver las múltiples facetas que la diversidad puede ofrecer a las artes escénicas. Claro, porque la tolerancia implica una jerarquía, es el que está por encima, yo desde mi pedestal de guacales, ¿no? Te tolero a ti, que claro, en algunas cosas somos parecidos, pero en realidad no está establecida una condición de igualdad. El respeto comienza por declarar, por asumir, aceptar que somos iguales. Camino de ida y vuelta, ¿no? Para ti, Gabriela, ¿cómo es? Bueno, a mí creo que me ha tocado un buen tiempo, eh, porque yo empecé, o sea, yo cuando salí de la escuela de teatro, pues prontito empecé a hacer cabaret. Tito es testigo de eso. Y la verdad es que pues ya estaba suavecito, o sea, ya me tocó bastante amable el mundo con las reservas que merece lo que estoy diciendo, ¿no? Eso no quiere decir que no hayamos tenido igual, violencia y, en fin, discriminación donde quieras, ¿no? Pero pienso que sí, actualmente sí hay un cambio muy importante, ¿no? De entrada, que ya se cuelguen banderas de arcoíris en los edificios institucionales, pienso que es así abismal, o que pongan, aunque sea como cuota obligada, ¿no? En las pelis de Disney, en fin, o sea, que haya cuota de esta diversidad. Repito, aunque sea obligado, hay Pero una haya cosa. países que no te lo permitan, ¿no? Como Rusia y como No, está muchos tremendo. otros países en donde la diversidad es causa de Es muerte, ilegal, eres ¿no? Es criminal, ilegal y ¿no? causa de muerte, sí. Es Sí. increíble que en este siglo todavía existan ese tipo de prejuicios y ese tipo de ignorancia al respecto de lo que es el ser humano. ¿Te tocó, Tito, en algún momento o alguna vez te tocó que, no sé, entrara la policía a interrumpir una función o que se los llevaran detenidos o algo así? No directamente, pero bueno, en los cabaretitos sí, les tuvimos, por supuesto, inclusiones ahí violentísimas, de llegar con perros y armas largas, como si fueran a capturar al Chapo Guzmán o algún narcotraficante, sí, por supuesto, ¿no? Y todavía siguen, todavía hay corporaciones policíacas que no acaban de entender. Cuando entró el PRD al gobierno de la Ciudad de México, parecía que hubiera ahí un atisbo de tolerancia y algunas cosas se abrieron, algunas cosas se pudieron conseguir durante la vigencia del Partido de la Revolución Democrática, que luego se transformó en Morena, y ahí ya no tengo nada que opinar. Bueno, primero en el PRI y el PAN y así, o sea, más bien ya No, el se. PRI y el PAN, mira, o sea, ahí era todo era muy como muy acomodaticio, no, si no se dice, no existe, ¿no? Era un poco taparse un ojo para no ver el Sí. panorama completo, ¿no? Ni el asunto de un panorama general. Había, o sea, esa consigna de si no se menciona es que no existe. Entonces, un poco el asunto que hicimos con José Antonio Alcaraz, con Y sin embargo se mueven, era, aquí estamos en un recinto universitario, somos actores, somos personas con una formación académica sólida y somos homosexuales. No pasa nada, Y ¿no? sin embargo se mueve, está reconocida y tú la entiendes también así como la primera obra propiamente gay o de un discurso sí gay. De hecho, sí, porque era una obra testimonial. Nosotros, los homosexuales que trabajamos en esa puesta en escena, que éramos Gustavo Torres Cuesta, Fernando López Arriaga, Homero Wimmer y yo, hablábamos de nuestra experiencia como homosexuales de la Ciudad de México. Nunca pretendimos hablar
ni tomar la voz de los homosexuales de todo el país, pero fue un primer paso muy, muy importante, sobre todo para las artes escénicas, porque después de Sin embargo se mueven algunos dramaturgos que todo mundo sabía qué pie cojeaban, como se dice regularmente, empezaran como a abrir sus puertas de sus closets, ¿no? O sea, Carballido salió casi del féretro, del closet, ¿no? Y varios más. Y un gran Entonces, elenco. y un gran elenco, sí. Hay una anécdota muy, muy curiosa que habla de Sergio Magaña, que también era gay, ¿no? Y que tenían así como estas tertulias de escritores y por supuesto, en las esferas intelectuales había como una muy amplia tolerancia hacia las diferencias, siempre y cuando no fuera así demasiado explícito el asunto. Entonces, en una de esas reuniones, Carballido, con todos los circunloquios que pudo sobre el uranismo y los clásicos griegos, etcétera, 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 declaró que él era homosexual. Entonces, Sergio Magaña dice, aprovechando, yo también soy puto. Oye, Gabriela, ¿las mujeres lesbianas están representadas en la dramaturgia nacional o no, o sí, y de qué manera? Pues yo creo que bastante menos que los hombres, la verdad, bastante menos. Eso no quiere decir que no estemos y que no sepamos de qué pie cojea cada quien. O sea, sí hay personas, sí hay mujeres lesbianas que están en cargos importantes, ¿no? O sea, que son directoras reconocidas, en fin, dramaturgas, ¿no? O sea, lo sabemos, pero sí hay como una cosa, como un sesgo ahí de, como de ocultamiento. No creo que nadie quiera ocultarse, pero socialmente sí estamos bastante al margen por una cosa, pienso yo, que estamos fuera de la cosa falocéntrica, de la cosmovisión falocéntrica. Entonces ahí no hay cómo, o sea, sí estamos fuera del sistema de afuera. O sea, sí pienso que eso nos pone en un lugar difícil, ¿no? En el sistema para negociar. A mí me pasó que justo cuando en Cabaretito, cuando estaba Marta Cuevas trabajando con Tito y que empezó con los días para chicas, era difícil. O sea, esos días estaban complicados, era difícil que fueran, y ya que iban, difícil que se comportaran, y ya que estaban ahí, ya difícil que consumieran. Y luego, o sea, sí ha sido. Y entonces yo, o sea, digamos, hace 20 años de eso, más o menos, ¡ay, Tito! 20 años de eso. Más, Y míranos. Tito tiene 27 años en el mercado. O sea, sí, ya tiene un Y rato. creo que las mujeres la han llevado fatal, independientemente que sean o no lesbianas. En este país las Bueno, mujeres pero si eres han. lesbiana, peor. No, pero es O es sea, así, una carga extra. Es un sí. Es hecho. como no, a mí me tocó, fíjate, justamente en el 1979 trabajar con Nancy Cárdenas en Claudine en la escuela, que Ujú. fue justamente un intento, pero no de una obra sobre lesbianas, pero nadie decía yo soy lesbiana. La única que estaba fuera del closet era Nancy, ¿no? Las otras, había actrices solidarias como Chela Nájera, pero estaba, bueno, believe it or not, una homofóbica ahora que es terrible, Laura Zapata, era Claudine de Claudine en la escuela. Y Patricia Reyes Espíndola, que también Mm. está y que como que no está, pero que no se hable, pero que no se diga, pero que quién sabe qué pasó, ¿no? Ah, Y algunas otras actrices, Lupita Sandoval estuvo ahí, heterosexual, era como un grupo, pero no era una cosa específicamente testimonial, o sea, era Colette, ¿no? Que fue bisexual sí, realmente, sí. el texto de Colette, la música era de Denise de Calafe, ejem, ejem, ejem. Ejem, ejem. Ajá. Ajá. Y esa temporada se vio muy, muy
complicada por conflictos ahí amorosos de las compañeras que saben Es que que también ahí está, o sea, el patriarcado dentro de las lesbianas, o sea, es así, afuera del sistema, pero con el sistema dentro. O sea, exactamente, que es terrible, o sea, que es una exactamente. cosa que ahora, o sea, incluso ahora, en 2025, justo con la comunidad de amigas artistas lesbianas con las que comparto la vida, justo hablamos de esto, de cómo deconstruirnos también, o sea, porque, pues, o sea, que yo esté relacionándome, amorosa y sexualmente con una mujer no me saca del sistema opresor, ¿no? O sea, de ninguna manera, incluso hasta peor, o sea, justo nos tocó cosas ahí bien violentas en el cabaretito, ¿no? O sea, cosas que vamos a hacer cosas para que las chavas ya no se estén peleando, o sea, cosas así tremendas. Y pienso que, Y pues, sí está y cambiando, tuvimos pero que suspender los días lésbicos porque era tuvimos de peleas. batallas campales ¿De con verdad? compañeras, sí, 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 me sí. acuerdo que, o sea, Tito nos dijo: "Oigan, hay que hacer algo para que las chavas no se peleen", y ahí nos tienes haciendo, shows para chavas, y así hablando de: "Mana, no te pelees, o sea, ¿por qué peleas? No te agarres a", porque era la patrulla afuera, o sea, eran Ajá. así, ay no, horrible, horrible. Oigan, y eso en tanto las personas, ¿no? Y en tanto la profesión de actriz, de actor, pero ¿y los personajes? ¿Hay en la dramaturgia, los dramaturgos y las dramaturgas y les dramaturgues mexicanas, escriben personajes homosexuales, lesbianas, trans, travesti, los escriben? Es decir, pienso en esta pregunta porque si partimos del hecho de que el teatro, de alguna forma, es el depositario de la memoria de los pueblos, bueno, pues la comunidad de la diversidad tiene todo el derecho de estar representada en esta memoria. ¿Cómo se les ha representado históricamente en el teatro a las lesbianas, a los gays, a los travestis, a los trans? Hay más producción de homosexualidad masculina que de homosexualidad femenina, porque hay un concepto también muy curioso, ¿no? Y parto y cito una frase de la reina Victoria, cuando el juicio a Oscar Wilde, cuando le preguntaron, y bueno, ¿y qué le parece el sexo entre mujeres? Y la reina dijo, ¿cómo que entre mujeres? ¿Qué pueden hacer dos mujeres en la cama? Entonces, ¿no? Sí hay más representación masculina, aunque lo que hablábamos un poquito antes de iniciar esta charla, con Sor Juana, ¿no? Y también pone un personaje masculino en un rollo travesti, con una escena romántica, con un caballero, en donde por supuesto el juego cómico es la confusión, pero dentro del mismo texto, el personaje que se traviste, que se llama Castaño, cuando se ve ya convertido en mujer, dice, ¡ay, qué nervios, qué nervios! Y tiene la escena romántica del galán con un galán, ¿no? Eso en los empeños de una casa de Sor Juana. Sí, 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 sí. Ujú. Bueno, Shakespeare tiene en La noche de Epifanía hay una cosa justo al revés, o sea, de una chica que se traviste y Pero se hay y dobles tiene un bautismos, que eso es muy interesante, porque son, como en el griego, ¿no? Los hombres hacen los papeles de las mujeres, pero las mujeres, por necesidades de la trama, tienen que convertirse en hombres. Y tienen escenas románticas con con mujeres los hombres, o o sea, con otras mujeres. o con otras mujeres. Ujú. Es un muy interesante lo del isabelino, porque era la única manera que encontraron para justificar con los puritanos, porque realmente, Sí, pues sí, era el asunto de las sexualidades siempre ha sido muy, muy aterrador para ciertos sectores de la población. Entonces, Ujú. pero sí hay más representación de homosexuales masculinos que de mujeres lesbianas, ¿no? Aunque a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, el travestismo de mujeres vestidas de hombre se volvió una cuestión erótica muy interesante, porque
era la manera de que los señores heterosexuales fueran a verle las piernas a las mujeres vestidas en pantalones, porque hubo prohibición inclusive de que se les vieran los pies a las actrices. Se mandó poner, por lo menos en el teatro español, y se hizo aquí en México, un tablón que ocultara los pies de las actrices, porque incitaban al vicio y a la perdición. Entonces, los personajes travestis, sobre todo en el teatro inglés y francés, son las mujeres en pantalones de la época, pues era verle las piernas a las mujeres y los pies, que estaban prohibidísimos en personajes femeninos, ¿no? Es Wow, una cosa muy, muy enloquecida. Y por totalmente. supuesto también las escenas de amor entre mujeres, independientemente que estén travestidas por necesidades dramáticas, a los señores les despertó una cuestión muy mórbida al respecto de estar con dos mujeres, Dos mujeres. ¿no? De llevarse Claro, la... siempre ha existido esta idea de que una relación lésbica, o sea, para muchos hombres heterosexuales, una relación lésbica termina encarnando una de sus más caras fantasías, ¿no? Cuando la realidad es que al mismo tiempo se les ha maltratado, se les ha segregado muchísimo más, como decimos, y es por esto que menciona Gabriela, de una cultura absolutamente falocéntrica. Gabriela, ¿en algún momento te ha pasado que leas una obra de teatro, dramaturgia mexicana y digas, híjole, me encanta esta obra o me encanta esta dramaturgia o me encanta este autor o esta autora, pero ¿por qué no están escribiendo personajes que estén mucho más acordes a la realidad del país, donde hoy, bueno, como decía Tito, como decías tú, que te tocó más leve, finalmente, Sí, bueno, estamos hablando de esto en un podcast institucional, ¿no? Hoy en día se cuelgan, como bien decían, banderas. En el helénico teníamos nuestra preciosa bandera ahí sí. divina. Es decir, y de cualquier manera, pareciera que el cabaret, por ejemplo, es un espacio mucho más natural, precisamente quizá porque tiende, por un lado, a una crítica muy mordaz de la actualidad en el año que se haga, por supuesto, y por otro lado, porque también permite esta válvula de escape que en muchos contextos y para muchos temas sociales es ideal, que es el humor. ¿Será por eso que acostumbramos a ver mucho más el trabajo de las personas que se dedican a las artes escénicas y que son parte de la diversidad en el cabaret y no en el teatro? Pues Mira, más o menos, déjame, es que ahora que me dices si yo me he topado con dramaturgia mexicana, creo que más actualmente sí, o sea, creo que sí hay más presencia de relaciones entre mujeres, relaciones amorosas y sexoafectivas, digamos, entre mujeres. A lo mejor no son tan explícitas o a lo mejor no son las protagonistas de la historia, aunque sí, o sea, pienso en, por ejemplo, en Jimena Escalante, que es una dramaturga importantísima, y que, aunque sus obras no tienen esta cosa de, esta es lesbiana, o sea, no es así, pero sí hay contenido allí en donde yo veo, pues, un discurso de estas relaciones entre mujeres. Y además algo que quiero mencionar a partir de lo que estamos comentando, es que esta perspectiva de una mujer lesbiana escribiendo sobre mujeres lesbianas es muy diferente a hombres escribiendo sobre mujeres lesbianas. ¿No? O sea, Claro. porque se vuelve un contenido para hombres o para, digamos, audiencia, público heterosexual. Y la verdad es que eso representa bien poquísimo a la comunidad lesbiana. La verdad es que no, o sea, sí es de, ¿qué? Pero si así no es, así no pasa, ¿no? O sea, eso sucede un montón. Pero creo que en algunos, o sea, yo veo, por ejemplo, he visto 3 cosas de Jimena, ¿no? Y hay, o sea, en una me pareció que era clarísimo que había contenido ahí, leyendo sus obras, tiene una sobre Colette, justamente, y allí estás durísimo en la cosa lésbica, y a mí me gusta mucho ella en ese aspecto, porque cuida mucho que ese discurso no sea desde esta perspectiva
como hetero, ¿no? Como para vender contenido, ¿no? Ujú. Que se vuelve Mórbida. Ujú. sí, o sea, que se vuelve como, pero, mentiroso además, o sea, eso sí, a esta comunidad no nos representa esta perspectiva, ¿no? Entonces, pienso que sí, que ha ido que sí se va viendo no solo en el cabaret. En el cabaret pienso que, justo como dices, es como un lugar bien amable, donde estamos a salvo de decir las cosas que queramos decir, como las queramos decir, y con la ropa que queramos decir, ¿no? O sea, em, en el cabaret sí, pues, siempre ha tenido como esta posibilidad, em, pero justo pienso que algo que decía Tito hace rato, el discurso de la ciudad es bien diferente, o sea, la comunidad LGBTT y anexas, en la ciudad es súper diferente a cualquier capital de cualquier estado de la república, ¿no? O sea, así es como abismal, es como si como regresarte, 90 años, o sea, o más, no sé, o sea, sí es muy diferente. Sí, Mira, sí, claro. la historia del cabaret es muy interesante porque el cabaret, como lo conocemos ahora, ya está lleno de glamour y de lentejuelas y de chaquiras y de Sí, plumas. Pero el cabaret en sus orígenes era solamente un lugar donde se bebía y se comía y en donde, para pobres, o sea, en la marginalia parisina, era donde podías comer y beber vino, porque era más saludable beber vino que beber agua podrida. Entonces era natural que hubiera establecimientos de venta de vino para todos los niveles. Todavía no existían los conceptos de restaurante ni nada, pero nació como una fonda. El cabaret nació como una fonda, en donde podías ir a comer barato y podías tomar un poco de vino. Entonces ahí empezaron a recalar primero los músicos, ¿no? Los músicos ambulantes, porque a veces no tenían para pagar, entonces pues tocaban, alegraban, cantaban canciones. De hecho, las primeras canciones cabareteras son canciones sobre vino, ¿no? Y de ahí las retomaron después para los Goliardos, para la Carmina Burana y Catuli Carmina y el triunfo de Afrodita, entonces todo hablando de las bondades del vino y de qué sabroso era tener sexo y todo este asunto. Y en estos lugares que eran estas fondas empezaron a caer luego los marginales. Junto con los músicos llegaron los perritos bailarines, porque viajaban con sus perritos de compañía, estos pobres hombres, que iban contando historias cantadas de los pueblos anteriores, entonces llevaban con sus perritos, entonces el perrito bailaba. En la portada de mi Facebook hay un grabado de 1761 que es el cabaret de Ramponneau, que es el siglo de 1761, sí, el siglo XVIII ahí, y es muy bonito porque ahí está un músico violinista cojo, y un perrito bailando, y hay otro personaje bailando. Y en el frente del dibujo hay borrachos vomitando, un perrito comiéndose la vomitada. Se ve, se ve la gente, mucha gente, porque fue un cabaret de mucho éxito. Ahí estuvieron Voltaire, Diderot, todos los enciclopedistas pasaron por el Ramponneau. Entonces, todo este asunto de marginalia, los primeros travestis, por supuesto que fueron en los cabarets, y de repente, ¿no? Tardaron casi 3 siglos en darse cuenta los empresarios de que esto era un negocio redituable. Y ya en el siglo XIX, por supuesto, cuando el boom del cancán, que es en el primer tercio del siglo XIX, eh, o sea, todo lo que fue el siglo XIX en París es fascinante porque era la capital a donde todo mundo quería llegar, ¿no? París era el Nueva York de aquella ¿Es época. la época del Moulin Rouge y todo eso? Por supuesto, pero muy después, o sea, al principio fueron jardines en donde se bailaban, los bailes públicos de las ferias, en donde también se mezclaban las compañías de comedia del arte, que fueron las primeras compañías realmente profesionales de teatro desde el siglo XVII, ¿no? O sea, Molière y todos estos dramaturgos y autores de músicas, de óperas y todo el asunto. Pero los bailes populares
fueron los más importantes, de los que se valió el espacio que luego se conformó en un cabaret, ¿no? Si el cabaret más famoso de París es el Moulin Rouge, es porque antes hubo otro molino. Eh, los molinos estaban en la periferia de París, porque el polvo de la harina es fácilmente incendiable. Entonces estaban en lugares muy ventilados, en Montmartre, ahí estaba un molino, el Moulin de... Además está alto, ¿no? Está en una, o Ajá. sea, está en una colina. Es ahorita ya es un monumento nacional, se llama el Moulin de la Galette, y todos los pintores del siglo XIX tienen una versión del Moulin de la Galette, porque ahí mientras esperabas, tú tenías que llevar tu trigo para que te lo molieran y ya te ibas a tu casa. Entonces pasaba un músico, el músico se ponía a cantar mientras a hacer tiempo para que recibieras tu harina, y mientras esperaban, el molinero hacía unas galletas y servía una copita de vino, y empezaron las visiones empresariales ahí muy Claro. interesantes, ¿no? Y por supuesto el Moulin Rouge es un homenaje al Moulin de la Galette. Hay muchas pinturas en donde se ve que se baila y se canta y todo esta parafernalia. Entonces, en los bailes populares, en el primer tercio del siglo XIX, nació el cancán. Y el cancán en principio era solo una danza vigorosa para brincar, sacar la atención. Los demonios. Exacto, ¿quién levantaba las piernas más alto? ¿No? Claro. Entonces, las primeras estrellas del cancán eran realmente mujeres atléticas que les encantaba. Nació otra industria ahí, la industria de la ropa interior, Claro. de la corsetería, porque entonces vas a enseñar los calzones, que sean calzones Bonitos. Bonitos. No hay todos agujereados. Exacto, exacto. Y Offenbach lleva esos bailes populares al teatro y pone el cancán, el más famoso cancán de la historia, ahí es el Orfeo en los infiernos, que es una fábula griega ahí sobre el rey de los infiernos, ¿no? Y el cancán, la danza del cancán que llegó a México en 1869, fue ahí, el acabose, fue verdaderamente el cancán, está ligado en el imaginario colectivo, pero hubo cosas antes en la historia del cabaret, ¿no? Los cafés cantantes y todo, el jolgorio, el vino, y por Claro, supuesto los marginales. claro. Claro, ¿No? porque de alguna manera esta historia de los molinos, de los cabarets, no solamente del cabaret en París, sino también en México, esto que hablas de pues, las poblaciones más marginales, ¿no? Lugares para que bebieran y comieran, los menos favorecidos, y entonces llegaban los músicos, etcétera, que me hace recordar, bueno, por supuesto, uno de los antecedentes de lo que hoy consideramos en México la comedia o el teatro de comedia, que es indefectiblemente la carpa, ¿no? La carpa y el teatro de revista. A lo largo de los años, la comunidad gay, la comunidad de lesbianas, ahora les trans, eh, han tenido etapas o han ustedes en su persona, en su experiencia profesional, en algún momento han sentido etapas en donde hay de alguna forma mayor apertura o mayor censura o cuáles son como estos puntos en donde dicen, Tito, después de tantos años, ¿no? O sea, si pensamos y sin embargo se mueve a finales de los que eran 70, a finales de los 70 o de los 60. Fue en 1980 y sin embargo se mueven. Fíjate, de 1980 para acá, que son 45 años, ¿no? ¿No? ¿Sí? En algún momento, y ahorita lo comparamos con la historia de Gabriela, que es bastante más joven que cualquiera de nosotros dos, pero ¿alguna vez sentiste o dijiste, yo estoy en peligro por ser quien soy y por hacer el arte que hago?
Mira, yo creo que tuvimos que armarnos de valor porque realmente salimos el primer contingente homosexual que salió a la calle manifestándose como homosexuales fue en el 78, en el 10º aniversario de la masacre de Tlatelolco, y marchó un gran contingente, bueno, no un gran, hemos hablado de unos 700, 800 Pues personas. para la época era un... Ajá, pero marchábamos desde el lado de la izquierda combativa, cuando creíamos que de ver a la izquierda era una opción en este país. Y marchamos en ese año. La década de los 70 fue una década atroz de mucha persecución para los homosexuales y las lesbianas y cualquier marginal, porque existía la policía secreta. De entrada, era una existencia real, ¿no? Porque estaban paranoicos con el asunto del comunismo, entonces la policía secreta podía, si tú tenías una fiesta en tu casa y un vecino se quejaba, la policía podía llegar sin orden, sin nada y cargar con todos. En esa década fue la fiesta famosa en las lomas en las que recogieron a Isela Vega, a Jodorowsky Sí, y a varias sí, y a un gran personas. elenco. Y Y un gran Alberto elenco. Vázquez y no sé quién más, sí, claro. Y un gran elenco. Entonces, sí, sí se han modificado, pero el hecho de empezar a salir ya no nos regresó nadie. O sea, salimos a la calle en grupo y ya no pudieron regresarnos a la calle. Y hubo, bueno, el trabajo de Nancy Cárdenas y de Monsi Valls y de Juan Jacobo Hernández y de Javier Lizarraga, de estos Sí, grupos de información, de liberación homosexual, a la manera norteamericana, pues eran los vecinos, no había otra manera de iniciar que copiando a los vecinos, ¿no? Que en ese sentido la cosa democrática norteamericana es muy interesante porque ahí sí se juntan con el asunto de la democracia. Aquí le acaban de hacer puré a la democracia, entonces ahorita puede ser una cosa muy grave y muy peligrosa para todos nosotros, no solamente para la diversidad sexual, sino para todos, ¿no? claro, Entonces, claro. es importante que no olvidemos nuestra historia porque todo lo conseguido no podemos echar marcha atrás. Así es. Tú, Gabriela, ¿cómo lo has vivido? N- Naciendo, obviamente, varios años después de esta década de los 70, ¿no? Después de estos gobiernos, de estas persecuciones, de esta represión, pero también, no solo en términos políticos, sino también en un México que en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, incluso en términos familiares, ¿no? Es decir, a raíz de que el divorcio es una realidad bastante más común que matrimonios de 50, 60 años como nuestras abuelas y bisabuelas, pues evidentemente ha habido un poco más de apertura y de cualquier manera yo sé que ser mujer en un contexto como este y encima ser lesbiana es una triple o cuádruple jornada de dificultad, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que como lesbiana no me he sentido en peligro de hacer lo que he hecho en teatro. O sea, por eso no. Por mujer, sí, ¿no? O sea, mm, Es más peligroso salir a es la más calle peligroso, sí, que salir a escena siendo lesbiana. siendo lesbiana. Sí, sí es, sí es, sí. Em, Pienso que eso, así como en sentirme en riesgo, afortunadamente yo no me he sentido en riesgo, ¿no? Sí, más bien como mujer. O sea, me acuerdo que alguna vez que dimos algunas funciones de un show que hicimos con Tito, justo que él nos dio ahí el empujón, y era sobre las muertes de Juárez. Y entonces, o sea, recuerdo a gente de mi familia o así amigos que decían: "Oigan, ¿no les da miedo hablar de esto?". Porque no era, o sea, no se hablaba mucho de eso, o sea, o sea, sí investigamos qué onda con las desaparecidas y con la impunidad y con los políticos que estaban involucrados, en fin, y lo estábamos diciendo en escena. Y entonces, digamos que allí sí sentí, dije: "¿What?".
pero sí vamos a decirlo. O sea, sí nos sentimos con esta cosa de, pues hay que ser valientes y vamos, va, ¿no? O sea, como atrevernos así decir estas cosas, pero no era desde una postura de quiero hablar de mi lesbianismo, o sea, era más bien del problema gravísimo de violencia de género, ¿no? O sea, pienso que por allí me ha pegado mucho más. Pienso que sí, ya analizando mi vida profesional, creo que o sea, sí me ha tocado discriminación por ser mujer y lesbiana. O sea, ser lesbiana es como, ah, a ti no te puedo coger. O sea, perdóname la expresión horrible que acabo de decir, pero eso pasa un montón. O sea, sí, como no estás en el repertorio de morras que pueden estar aquí, entonces ya, o sea, sí ni te pelan. Me ha pasado. Sí, eso sí, o sea, sí podría decir que tampoco es que, o sea, digamos, bueno, pues ya yo me hago mis obras, ¿no? Ya pronto, o sea, muy cerca de haber salido de la carrera, dije, yo me voy a hacer mis obras y voy a hablar de lo que yo quiera y ya, ¿no? A ese Pero punto quería llegar. De pronto pareciera que la solución a esta discriminación, ¿no? En el caso de las mujeres, ahorita Tito nos contará si en algún momento vivió discriminación, pero lo he visto suceder mucho con muchas compañeras, ¿no? En efecto, si el director es varón y es heterosexual y no eres una potencial, un seducida, digamos, ajá, seducida. exacto, pues entonces ni siquiera te toman en cuenta, ¿no? Y de pronto pareciera que para mucho más que para la comunidad heterosexual, o sea, después de muchos años, yo veo cómo se han movido en las artes escénicas las lesbianas, los gays, y creo que desde hace mucho tiempo tuvieron que tomar conciencia, pero también tomar el toro por los cuernos, de generarse sus propias fuentes de trabajo, de generar sus espacios, de generar sus discursos, de generar todo Las aquello narrativas. exactamente para no estar dependiendo. En ese sentido, yo lo digo desde este otro lado, yo lo que les digo es que nos llevan 800,000 kilómetros de ventaja. O sea, ustedes se volvieron autogestivos y autogestivas y autogestives muchísimo antes que a los bugas nos cayera el 20 de que teníamos que hacer algo para dejar de depender del Estado, ¿no? Tito, ¿cómo fue justamente esta parte de decir, a Ya, ver, no, fue interesante porque la década de los 70 para mí fue mi época de formación y de crear vínculos con otros creadores y con gente extraordinariamente maravillosa y fascinante. José Antonio Alcaraz, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Alicia Urreta, muchos de músicos, porque José Antonio me puso en contacto con muchos de los músicos contemporáneos maravillosos, ¿no? El novio de México, que era Mario Lavista, que era guapérrimo y que todos caíamos muertos de amor, porque además era simpático, cariñoso, afectuoso, físicamente afectuoso. Yo caí en Blandito, yo caí en un grupo extraordinario de artistas que me arroparon mucho. Y yo durante la década de los 70 empecé a crearme un prestigio como actor masculino, ¿no? O sea, de personajes masculinos y sí, que todo. además dices de Mario la vista, pero yo he visto muchas fotos y eras de verdad un Adonis. Eras realmente muy hermoso, eras un hombre muy hermoso. Un guapo. Sigue hermoso. Sí, sigue hermoso, sí, pero aquella época yo supongo que todo el mundo te quería en su obra, en su película, en su... Pues no todo mundo, pero ya había logrado un prestigio. Alguna vez un crítico, no sé quién era, ya, porque nunca me preocupó tanto, ¿no? Porque luego, te comentaré luego, pero ella era yo un joven actorcito que prometía, ¿no? Whatever that means. Y entonces yo en 78, en 76 hice un primer travesti de Sarah Bernhardt en una entrega de premios de críticos y cronistas de teatro. Lo he contado mil veces, pero es que es muy importante porque te digo que caí en blandito. Era el Teatro Jiménez Rueda lleno de actores. Ese año Gonzalo Vega se llevó el premio por el show de terror del Rocky como mejor actor de comedia musical.
Y yo hice Sarah Bernhardt en ese show de entrega de premios. Ahí me descubrió Nancy Cárdenas y me invitó a trabajar con ella. Íbamos a hacer un show de cabaret que nunca se hizo, pero en lugar de ese show de cabaret me propuso que hiciéramos hacer El Misterio Bufo de Dario Fo, que fue Nancy quien me lo presentó formalmente como autor dramático, y la primera obra profesional de Dario Fo que se presentó en México fue El Misterio Bufo. Y a mí El Misterio Bufo Es precioso. me abrió un horizonte. En el 77 hice la ópera de los 3 centavos, y entonces la música de Kurt Weill y Brecht y todo este asunto de las músicas cabareteras, sexosas, cachondas. Dije, de aquí soy. Descubrí el cabaret que estaba haciendo Juan Ibáñez, que estaba haciendo Julio Castillo, que estaba haciendo Enrique Alonso en su rescate de la revista mexicana. Yo dije, qué maravilla, esto es. Y luego conocí a Nacha Guevara, también en la década de los 70, y dije, una mujer solita, con un pianista solito, puedo hacer un show de 2 horas y mantenernos con la boca abierta. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Hice en 78 Eva Perón. En 79 hice Claudine en la escuela, y en 80 hice otra vez a Sarah Bernhardt en Y sin embargo se mueven. Y ahí los críticos dijeron, Tito Vasconcelos acaba de enterrar su carrera como actor. Y, o sea, sí hubo un golpe. Dije, ¿qué? Dije, no, pues a mí no me entierra nadie. Hay que verlo. Exactamente. Por esas épocas también estaba yo trabajando mucho en producciones de convenciones para grandes compañías transnacionales, Coca-Cola y todo eso. Yo escribí sketches, empecé a escribir sketches porque José Antonio nos hizo escribir nuestros sketches de Y sin embargo se mueven. Y entonces me invitaron y yo sobreviví unos 3, 4 años de eso, escribiendo y trabajando para grandes marcas en unas cosas que se llamaban convenciones, cuando había mucho dinero en este país y no se lo había robado Morena. Cuando ese momento se llevaban las compañías a 200, 300 personas de la empresa a una playa, y yo hacía show ahí, escribía cosas para ellos. Y luego dije, ya, Lord, ahora ya, yo quiero hacer algo. Y me escribí mis Mariposas. Entonces, Mariposas fue el primer gran éxito que tuvo la compañía de Shakespeare. Estaban por cerrar, porque no iba nadie a ver nada ahí de lo que se escribió, hasta que hicimos Mariposas, que empezó a llegar a la gente por manadas. Hice 350 representaciones de las primeras, 200 de la segunda. En fin, y dije, pues no me fue tan mal, no me han enterrado, no, mi carrera no está enterrada. No, al contrario, no, para No nada. está enterrada. Y en los 80 también trabajé con Henri Donadieu, con la compañía de teatro de la Kitsch Company. Conocí el trabajo de Harvey Fierstein y de Charles Ludlam, y dije, jotos maravillosos. Y vi a Lindsay Kemp, dije, estoy en donde tengo que estar, y esto es lo que voy a seguir haciendo hasta que me muera, ¿no? Y empecé a estudiar todas las cosas del cabaret. Me empezaron a llamar a hacer cosas de cabaret, y trabajé toda la década de los 90. 5 años estuve con Jesús A. Rodríguez en Sí, me acuerdo perfecto. en el Hábito. Y mira, yo estaba en mi medio natural. La verdad, nunca me sentí ni fuera de lugar, o sea, sí, por supuesto, marginalizado, desaparecido para las instancias oficiales, porque tuve que competir 5 o 6 veces para que lograra una beca, por ejemplo, Lo ¿no? sé, por eso mismo lo pregunto, ¿no? Por ejemplo, he visto a Gabriela también hacer mucho trabajo desde la autogestión, hemos compartido en algunas asambleas, etcétera, y claro, entiendo que si de por sí las artes escénicas en este país un poco medio que siempre han estado en crisis, pero entiendo que es un esfuerzo tremendo. ¿Tú cómo lo has vivido, Gabriela? Todo este asunto de mujer, lesbiana, esta época, la autogestión, porque querer trabajar con otros implica esto, ¿no? Una como mujer siempre es
es horrible decirlo, pero muchísimas veces es un objeto sexual. Te digo que yo pronto me puse a hacer mis cosas, seguramente porque soy necia y hiperactiva, ¿no? O sea, no sé, como que digo: "Ay, me esperaré a que me llamen o hago algo". No, pues mejor hago algo, ¿no? Y a mí me pasó que cuando niña mi padre nos llevaba a ver musical, así le encantaba el teatro musical. Y entonces yo crecí con el teatro musical. Entonces me parecía fantástico, así toda esa magia, la producción, los vestuarios, la música, ¿no? Así eso me fascinaba. Y luego ya entré a la escuela de teatro. Primero entré a la UNAM y entonces ya era como que estaba mal que te gustara el musical porque era frívolo, ¿no? Y entonces yo ahí fui closetera de teatro musical, así no, eso no lo confesé nunca, pero me volví intelectual. Y entonces ya entré a la escuela de teatro en Alimba y entonces ahí como que estaba más relajado todo. Y luego conocí el cabaret justo con Liliana Felipe, con Jesusa y con Tito y así. Y entonces dije: "Es que esto es música, tiene esta magia del musical, pero decimos algo horrible, me encanta", ¿no? Entonces, justo dije: "Yo de aquí soy también", así de decir estas cosas agudísimas, cosas muy transgresoras, ¿no? Que yo creo que si se presentaron, no sé, obras de cuando yo lo vi, que fue, pues, no sé, en el 2000, ¿no? Si se presentara la misma obra ahora, sería políticamente incorrecta, aún en el cabaret. O sea, habría que Absolutamente. tener cuidado en los discursos y cómo lo dices, y que si te pones la chichi o mejor no te la pones. O sea, habría que revisar esos discursos. Pero, aún así, pues nada, me puse pues nada, coincidí con otras mujeres, entonces hicimos una compañía que fue Las Hijas de Safo, y que hicimos cosas bien padres. Pienso que encontramos una manera de trabajar que para ese tiempo, pues, era muy moderna, porque era horizontal, era una cosa colaborativa, muy hermosa, y hicimos cosas buscando discursos femeninos, fíjate. O sea, porque todavía no estaba tan en la boca de todos esta cosa del discurso feminista o del empoderamiento. La verdad es que, pues, apenas, estaba arrancando como los conceptos y así. Pero buscábamos una postura femenina, y entonces lo primero que hicimos, que es un poco ya ahora que conozco más como los procesos feministas de búsqueda y de deconstrucción, cambiar los roles, ¿no? O sea, vamos a contar esta historia que la han hecho hombres, pero ahora van a ser mujeres, ¿no? O sea, como buscar estas opciones de contar la historia de la independencia, la historia de la Revolución Mexicana, pero si fueran mujeres, ¿cómo sería? ¿No? O sea, como que esa fue nuestra premisa, y digamos que ahí, creo que ese periodo con esa compañía, con Las Hijas de Safo, me formó bastante en qué tipo de cosas quiero hacer, ¿no? Como artista escénica, y qué discursos buscar, ¿no? Desde dónde hablarlo. Y fíjate que hasta el año pasado decidí hacer un monólogo que fuera completo, o sea, que la temática fuera completamente lésbica. Y entonces yo pienso, como que me tardé, ¿no? Pero bueno, pues Como es que ya se me andaba como que me pasando. tardé. O sea, no es que no estuviera tratado ese tema en las otras producciones, en las otras cosas que he hecho, pero dije: esta va a ser una bandolera súper lesbiana que hable de los amores lésbicos y de cómo sí pasa, o sea, cómo una mujer se enamora de otra mujer, y de las cochinadas que se hace una, y de las cosas bonitas que también pasan, ¿no? Y pues nada, o sea, pienso que para mí la verdad es que fue muy fuerte hacerlo, Michelle. O sea, sí fue como, ¡ah! Qué fuerte hablar Ya, de esto. ya habían hecho con Las Hijas de Sabor, las lesbianas de ayer, de hoy y de siempre. Sí, bueno, pero esa era una chuscada de canciones, de covers ahí. Pero ya había una construcción ideológica ahí a Sí, través de canciones que además no son tantas las creadoras de música mujeres. para nada. Creo que Liliana es o sea, Sí, ¿no? Ya es mexicana Sí, sí, porque sí, estudió, sí. pero bueno, ella estudió la carrera de música y es pianista, en fin. Pero sí, sí, sí. sí había Digamos que ese esta primer cosa. show que fue de lesbianas de ayer, hoy y siempre, hacemos como los estereotipos de lesbiana, así, la que es marimacho, la que es, celosa, en fin, así como un poco un juego cabaretoso, pero este fue como desde mí, ¿no? O sea, Muy totalmente autobiográfico. personal. Pues no, 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 no.
No, más bien No es autobiográfico, no sino más bien autobiográfico, personal. pero sí personal de lo que yo pienso que está chido, que no está chido, ¿no? O sea, hablo del poliamor Okey, entre ajá, chavas, ¿no? O sea, como un poco una búsqueda temática también de estos conceptos, pues, desde esta sí, perspectiva femenina, ¿no? ajá. Y pues nada, o sea, me fue muy fuerte, pero ahora pienso que está muy divertido y les voy a contar rápido algo que me pasó el año pasado en Chiapas, porque llevé este monólogo a un festival en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Ya, tenía un poco de temor por la cosa, porque sí es muy lesbiano, o sea, sí es muy, muy lesbiano, ¿no? Y entonces ya di la función, me fue bastante bien, y al final se acerca un chavo, o sea, era un chavo, pues no sé, tendría chavo de 40, ¿no? Chavo de 40. Y me dice: "Oye, felicidades, está muy divertido. Fíjate que aquí somos muy homofóbicos, pero la verdad es que con tu show ni me acordé". Y yo dije: "No, no, gracias". Esa es una buena última pregunta para cerrar este que espero que sea el primer podcast de este tema y después vamos a hacer otros, porque obviamente necesitamos hacer uno exclusivamente sobre esto, pero hablemos de el concepto de políticamente correcto. Si el cabaret tiene, desde donde yo lo entiendo, y por supuesto denme un zape y corríjanme si me equivoco, pero lo que percibo no es tanto una definición académica, pero mi percepción y mi experiencia vívida con el cabaret es que de suyo le es propio incomodar, incomodar para lograr hacer que nos gire la piedra en otro sentido, para lograr hacer espacio para otras ideas y otros conceptos que no necesariamente forman parte del mainstream o del status quo, ¿no? Y entonces, si esa es la intención y ese es uno de los grandes aportes del cabaret, ¿cómo seguir haciendo cabaret y seguir haciendo estos discursos y sin embargo cuidar la cosa de la corrección política? ¿Es posible? ¿Se puede? ¿Quién quiere empezar? Absolutamente, absolutamente, porque creo que lo que no se debe perder en perspectiva es que es teatro, un teatro jocoso, divertido, relajado, y que hacemos personajes, y que los personajes de comedia son personajes horripilantes. Viciosos. Son viciosos, son necios, son tercos, son groseros. Y no hay que confundir el discurso del personaje con el discurso del creador del personaje. Uno puede decir cosas horribles y políticamente incorrectas desde el personaje, pero con un propósito como creador de decir, ¿verdad que se oye asqueroso que se digan estas cosas? Pero pasan, están pasando. Y el castigo del ridículo es ese, exponer estos vicios de carácter para que los reconozcan y se burlen, ¿no? Y realmente nuestra clase política realmente nos regalan sketches ya hechos. Todos los días. Realmente, Sí, todos los días nos regalan material para unos sketches, porque si hay alguien políticamente incorrecto, son los políticos, ¿no? Absolutamente. Mentirosos, falaces, hipócritas, en fin, ¿no? Sí se puede, por supuesto, sí. llegar a tener discursos de incorrección política, pero o sea, debe haber esa advertencia y la gente no debe olvidar que están viendo personajes de teatro. Yo, Sí, Tito Vasconcelos, puedo decir atrocidades a través de un personaje, pero no es lo que yo pienso, sino es este personaje al que hay que ridiculizar y el que hay que encuerar y castigar por esos vicios, ¿no? Claro, el personaje es sí. el vehículo. ¿Tú, Gabriela, cómo lo ves? Yo yo pienso que sí, así que totalmente sí se puede. Creo que es muy importante, em, entender qué queremos transgredir, ¿no? O sea, qué es lo transgresor. Y bueno, de entrada, pues mucho es al sistema y a las cosas horribles que pasan en el sistema, ¿no? Desde la política hasta las normas morales, represoras, no sé. Y creo que justo,
para no, o sea, creo que es muy importante no confundir en evidenciar un vicio social o político y por lo tanto mostrarlo, a reproducirlo. O sea, no es lo mismo, lo pongo tal igualito que como está, es mostrarlo igual, no estás haciendo nada, estás reproduciendo la violencia, estás reproduciendo eso que se supone que estás criticando. Ujú. Y entonces ahí habría que hacerse una pregunta acá más filosófica al respecto de tu poética. ¿Cómo traduces eso en escena? Porque si lo pones tal cual a un vato golpeando a una mujer que se muere, pues ahí no tienes ninguna poética, no estás traduciéndolo a, como dice Tito, un show ficticio, o sea, es una realidad, en la escena que no es la nuestra, por eso necesitas pues herramientas estéticas que te permitan traducirlo para que tu discurso como creadora pase como crítica y no como reproducción. Creo que eso es importantísimo y la verdad es que yo que trabajo en la academia de actuación, pues me topo con profes que no se lo cuestionan mucho, la verdad. O sea, creen que por mostrar la violencia ya es una crítica y no, No. no Yo es. recomendaría mucho a los creadores darse un clavado así de 10 metros hasta ver hasta dónde llegan con el misterio bufo de Dario Sí, Fo. El sí, sí. misterio bufo de Dario Fo y el pequeño manual del actor son dos textos fundamentales para entender el funcionamiento de la comedia, de todo el teatro medieval religioso y de toda la capacidad crítica que tiene el teatro religioso, porque además el misterio bufo es maravilloso desde la perspectiva de que lo crea Dario Fo, que era un comunista de hueso colorado. Y él utiliza cuestiones religiosas desde una perspectiva, porque él no se mete con la fe de No. la gente tiene el derecho de equivocarse libremente. Él lo que te pone ahí es, así son estos los prelados, los que dicen que hablan por teléfono con Dios todos los días son unos hipócritas. Eso es lo importante. Y toda la creación, porque es toda la comedia romana, la comedia italiana, es muy diferente de la comedia griega, de la comedia antigua, ¿no? La comedia nueva, la comedia latina, es extraordinaria, porque además fueron los primeros que tuvieron actrices en escena. Ujú. Entonces, es muy hermoso el texto de Dario Fo desde todo, o sea, no tiene pérdida de material que se puede comprender y entender el funcionamiento y cómo puedes conseguir una poética a través de estos materiales que él te propone, porque son cosas de rescate de personajes que él hace, ¿no? El juglar, él rescata la figura del juglar como un elemento fantástico que es Thespis. Es Thespis en la comedia latina, es el que va solito con su guitarrita y va con su perrito y va contando historias terribles o risibles o maravillosas desde su perspectiva de pueblo, ¿no? Absolutamente, Amor. absolutamente. Gabriela, así como Tito ha dado esta recomendación que salió de una manera muy espontánea y absolutamente oportuna, ¿qué recomendación le darías tú a las mujeres que se reconozcan o se identifiquen como lesbianas y que quieran abrirse paso en las artes escénicas? Ay, qué pregunta tan difícil. Ya sé, Eh, manita. em, Mira, ser lesbiana es como usar tampas, puedes nadar, montar a caballo, hacer ajá, teatro, no hacer nada. puedes hacer todo aunque seas lesbiana o siendo, o sea, yo creo que, ay, es que mira, la verdad es que yo en mi vida soy un poco reacia a lo de las etiquetas, la verdad. Pienso que eso nos limita mucho, pero también es importante tener postura, pero creo que no es lo Claro. mismo. O sea, no es lo mismo tener postura que etiquetarse, ¿no? Ya lo de la sopa de letras ya me tiene hasta el copete, porque cada quien ahora quiere ver ahora Una letra. la bandera, ya es un patchwork, ¿no? Ya la bandera gay ya es una colcha, No, y es un patchwork, sí, una cosa ahí muy rara, sí. pero se entiende desde la perspectiva que te necesitas Sí, sentirte parte de un grupo. Y está bien, ¿no? Lewis Carroll lo reduce al asunto con Alicia, que dice,
tengo que ver la etiqueta, porque si no, me puedo envenenar, ¿no? Las etiquetas sirven para eso, nomás para no envenenarte, ¿no? Ujú. Pues sí, Que no haya error en nada. O sea, si te digo que soy lesbiana o que soy gay, no te sientas ni amenazada, ni que pues esté de no. oferta, ni mucho menos. Es nada más para que lo tengas claro y me respetes por lo que soy y tan tan. Exacto, exactamente igual que se respeta a los niños o a los ancianos, es decir, a cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, en cualquier espacio y bajo cualquier criterio. No sirve de nada, digamos, esta segregación, aunque entiendo que en algún tiempo fue sumamente importante para ganar visibilidad y precisamente para poder llegar a un tiempo como hoy, donde claramente existe ya no este concepto tan horrendo de la tolerancia, sino el respeto. Y estamos como en la idea de construir cada vez espacios, terrenos mucho más O sea, pienso que equitativos, ¿no? también podría, o sea, creo que una cosa positiva, pues, es generar narrativas auténticas, ¿no? Pero pienso que si buscamos esa narrativa auténtica, pues voy a hablar, o sea, entonces voy a buscar, ay, ¿y yo cómo vivo esto? ¿No? Y como que la etiqueta luego sí hace, como que aprieta, ¿no? Sí se vuelve como un corsé, que entonces habría que romper el corsé, pero sin embargo sí hablar de la comunidad, o sea, sí de qué onda con las relaciones amorosas entre mujeres, porque no son las que nos han contado los hombres, ¿no? O sea, esas no son, pero entonces, ¿cuáles sí, no? O sea, Claro, ¿qué onda con la maternidad lésbica, no? por Porque ejemplo, también nos han contado una narrativa de la maternidad sí, que es profundamente heterosexual y la realidad es que la maternidad lésbica tiene sus propios matices y evidentemente también se enfrentan a problemas muy específicos, ¿no? Yo tengo 50 años, pero sí recuerdo que cuando llevé a mi hijo al kinder la primera vez, o sea, en los 90, sí recuerdo que había una pareja de mamás lesbianas y me acuerdo que fue todo un asunto en donde todos los papás del colegio tuvimos que hablar con el colegio, ¿no? Para decirle al colegio, no puedes discriminar, ¿no? A una familia porque son dos mujeres las madres, ¿no? No puedes hacer eso. Y para mí fue un ejemplo de cómo a veces los cambios, o bueno, no a veces, generalmente los cambios no van a venir de las instituciones, los no. cambios vienen de las personas. Y en ese sentido es que me interesa, bueno, pues esta construcción de discursos, de narrativas, de experiencias, en el sentido de preservar nada más la memoria, pues de todos los procesos históricos y sociales que como miembros de la comunidad de la diversidad han vivido. Así que para mí ha sido realmente muy importante platicar con ustedes. Espero que no sea la última vez. Prometo armar un conversatorio en el helénico con mucha Estaría genial. gente, ¿no? Hay que hacerlo, hay que abrir estos espacios. Y yo creo, y te sugeriría que se invitara a públicos jóvenes. Claro, Muchos gays de ahora, te digo, ahora Cabaretito tiene 27 años, o sea, mucha gente de esa edad no tiene la Ni más peregrina idea de la historia anterior. Ellos llegaron con la mesa puesta y llegan a tronar dedos, así como, dicen, no, espérate, tienes que conocer un poco de tu historia para sí, no sienten que están innovando. para no repetir errores que ya están, que ya brincamos esa etapa en el de mírenme, aquí estoy, soy la más Sí, guapa y soy lo máximo. Sí, sí, pero todas traen el mismo discurso, entonces vamos matizándole y vamos hablando de nuestra historia del siglo XXI por lo menos, ¿no? por lo menos, por Todo lo lo, menos. lo que llevamos recorrido es un cuarto de siglo ya, ¿no? Es un cuarto de siglo en donde han pasado muchas cosas, conseguimos el matrimonio igualitario, conseguimos, en fin, ¿no? Que sepan que existimos y por supuesto nos pusimos el target aquí para que nos hagan cualquier cosa si se les pega la gana, ¿no? Porque la violencia está desatada a todos los niveles, no solamente para comunidades como la nuestra, ¿no? Cualquiera ya, desaparecen niños, mujeres, todos los días es un dolor ver
las redes sociales y los anuncios de desaparecidos y desaparecidas, ¿no? No puede seguir sucediendo eso. No, es un horror. Y tenemos que hablar de eso. Sí, y yo creo que es muy importante ahora que seas como a las mujeres artistas que se reconozcan lesbianas, salir, sí salir, o sea, no tener miedo, o sea, no ser valientes y salir y decir, tomar los espacios y abrir la boca y contar las historias propias y preguntarnos: "Oye, ¿tú qué piensas?". Porque si es una comunidad que se segrega un montón, así de: "Ay, no, mejor me resguardo en mi casa y ya". O sea, hay que salir así, salir al mundo, porque si no, eso no va a cambiar, ¿no? O sea, esa violencia no va a cambiar si no asumimos, o sea, como que agarrar las riendas de la vida, pues, pues, ya aquí estamos, ¿no? Exigirle al Estado la protección que es Sí, necesaria. No les estamos haciendo ningún favor. Es su obligación protegernos como claro. ciudadanos de este país. No nos Así es. estamos haciendo ningún favor. Porque, y sin embargo, aquí estamos y aquí seguimos. Y seguiremos moviéndonos. Gobierno de México.